Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a Rodríguez Albán por la invitación. La verdad, estos espacios son muy importantes porque podemos compartir algunas noticias, generalmente para conocimiento de aquellas personas interesadas en estos procesos de importación, de tratar de ver un beneficio ante este tipo de acuerdos comerciales. Me gustaría iniciar haciendo una pequeña introducción respecto al tema de los acuerdos comerciales, ¿no? Sabemos que dentro de lo que corresponde a las asimetrías que hay entre los diferentes países, sabemos que hay países desarrollados, países que estamos de vías de desarrollo. Entonces, ahí es cuando entran estas diferencias, generalmente de tipo industrial, en la cual los países en desarrollo tienen un menor nivel de competitividad que aquellos países desarrollados. Entonces, por eso los países en desarrollo, generalmente ubicados en la región de América del Sur, buscan unirse con otros países para poder alcanzar un cierto grado de competitividad que les permita tener una participación en el plano internacional, ¿no? En el comercio internacional. Entonces, de esta manera nace la necesidad de suscribir estos acuerdos comerciales, ¿verdad? En los cuales hay muchos beneficios en realidad para los países en desarrollo y también permite limar un poco estas asimetrías entre los diferentes países, ya que al conformar un bloque generalmente regional, estos países pueden apoyarse mutuamente para lograr objetivos comunes de competitividad en el plano internacional, ¿no? Un poco ya para irnos adentrando al tema del acuerdo comercial con China, que sabemos que es el boom y como decía Graciela, está calientito, y podría decir que se quedó en el horno, ¿no? Con el tema de la declaración por el presidente de la muerte cruzada, de la disolución de la Asamblea Nacional. Eh, es importante saber que hay varios tipos de acuerdos comerciales, ¿no? Existen acuerdos comerciales como por ejemplo el acuerdo comercial con China, que es un acuerdo bastante amplio, que abarca muchas situaciones. Existen otros tipos de acuerdos, eh, por ejemplo, los acuerdos de alcance parcial. Sí, quiere decir que no todo el universo arancelario va a estar dentro de ese acuerdo. Tenemos los acuerdos multilaterales, ¿verdad? Como tenemos actualmente, que está suscrito con la Unión Europea. Y también tenemos otros tipos de acuerdos en los cuales ya van más temas de asociación económica inclusiva, por decirlo de algún modo, por ejemplo, como el acuerdo que tenemos con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, como Suiza, Liechtenstein, entre otros, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, este acuerdo comercial con China para el Ecuador viene a ser un aspecto bastante importante en el tema comercial, ¿sí? Entonces, me voy a permitir compartir una presentación para irles conversando un poco de este tema. ¿Me confirman si son tan amables, pueden ver la lámina? Sí, sí se puede ver. Gracias. Entonces, para ir adentrándonos en este acuerdo, es importante analizar las características del mercado chino, ¿no? Sabemos que actualmente es una de las potencias mundiales por naturaleza. Sabemos que en pocos años va a rebasar la expectativa y le va a ganar el puesto a Estados Unidos como potencia a nivel mundial. Este mercado es bastante interesante para el Ecuador porque nos ofrece más o menos un mercado de 1.400 millones de consumidores, 1.400 millones de personas, que aproximadamente corresponde a 82 veces la población que tenemos acá en el Ecuador. Entonces, imagínense el nivel de alcance que tiene este acuerdo para nuestras exportaciones, ¿no? Otra característica del mercado chino es que para el Ecuador corresponde el primer destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, ¿sí? Es decir, es un muy importante socio comercial
Sabemos que por costumbre teníamos el tema de que Estados Unidos era nuestro principal socio comercial, pero esto ha ido evolucionando, por suerte ahora con el acuerdo multipartes de la Unión Europea y esta oportunidad que se abre ahora con China, tenemos ya más alternativas para alcanzar un poco más de competitividad de nuestras exportaciones, ¿no? Y aquí un dato importante también que China, al ser un país industrializado, eh, que produce a economías de escala, ¿sí? Necesita complementar esta industrialización con productos primarios. De ahí donde radica la oportunidad del Ecuador para poder insertar sus importaciones en el mercado chino, ¿ya? Porque nosotros, al ser un país agroexportador por naturaleza, tenemos esa ventaja competitiva, ¿verdad? Que permite complementar la necesidad de China en la adquisición de insumos primarios, ¿ya? Entonces, esa convergencia, esa correlación que tiene el nivel de industrialización de China con el nivel agroexportador de Ecuador, viene a convertirse en un aspecto importante dentro de esta relación comercial. Beneficios para Ecuador como un país en desarrollo. Este acuerdo representa una gran oportunidad para reforzar el área comercial. Uno de los beneficios más importantes es que al haber una apertura, ¿sí?, de preferencias arancelarias para que los productos ecuatorianos ingresen a China, sí sabemos que actualmente el 99% de la oferta exportable del Ecuador va a tener una apertura arancelaria para ingresar a China, ¿sí? Radica en una buena posibilidad para que se incremente, ¿sí?, en un monto importante las importaciones. De acuerdo a las proyecciones que ha hecho el Ministerio de la Productividad, se estima que en los próximos 3 años exista un aumento de cerca de $1.000 millones en las exportaciones a este país. Entonces, vemos que es una oportunidad muy importante para el Ecuador el haber suscrito este acuerdo comercial, ¿no? Otros beneficios del acuerdo es que hay disposiciones para la flexibilización, ¿sí? Para la rapidez en la gestión de medidas sanitarias y técnicas que se establecen en cada uno de los países. Y un aspecto más importante aún es que la industria ecuatoriana, ¿sí?, va a tener la oportunidad de tener insumos, ¿verdad? Insumos, maquinaria, tecnología, ¿sí?, de un nivel bastante avanzado, ¿sí?, que va a permitir, de cierto modo, reducir el costo de las importaciones y poder tener un costo de oportunidad más grande en el desarrollo de manufacturas acá en el Ecuador. Entonces, este acceso a mercancías, a materias primas en especial, a tecnología, va a hacer que la industria tenga una mayor posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y de este modo reducir un poco más los costos para generar un poco más de utilidad, ¿sí? Y obviamente uno de los aspectos importantes es la cooperación económica y tecnológica, ¿sí? El tema de inversiones es uno de los aspectos que siempre se tratan de reforzar en un acuerdo comercial, ¿verdad? Y qué mejor con uno de los pioneros en el tema de tecnología como es China, el que haya esa cooperación tecnológica, ¿no? De saber el know-how, de conocer nuevas tendencias tecnológicas, nuevas innovaciones en productos tecnológicos que permitan también al Ecuador avanzar en el tema de industrialización. Entonces, esto para hablar de manera general de los beneficios, claro que derivándose de cada una de las ramas o de las industrias que tenemos aquí en el país, se puede obtener un poco más de detalle de estos beneficios, pero a nivel general, estos son los beneficios macro del acuerdo, ¿no? Para tener un poco más de detalle ya entrando al tema comercial netamente, perdón, en la balanza comercial del año 2022
tuvimos un resultado importante en lo que se refiere a exportaciones con destino a China, ¿sí? Me acuerdo de datos del Banco Central del Ecuador. En el 2022 tuvimos aproximadamente 5.800 millones de dólares exportados en productos hacia China, ¿sí? Que versus las importaciones que ingresaron al Ecuador en este mismo periodo, sí, nos da una brecha que, si vemos, no es tan grande, ¿no? Sí, da aproximadamente entre unos 500 millones de diferencia, pero ya nos da la pauta para ver que este acuerdo nos va a permitir, de cierto modo, estabilizar la balanza comercial con China y tener nuevas oportunidades. Y creo que aquí viene lo interesante y lo que más nos interesa a todos, ¿no? Saber qué productos eh, vamos a poder importar de China con menor arancel, ¿sí? Y también qué productos van a poder ingresar a China con menor arancel o en el mejor de los casos sin arancel. Entonces, dentro de los productos que nosotros vamos a poder exportar y que van a ingresar con exoneración de aranceles en la mayoría de los casos y posteriormente con una desgravación paulatina hacia China, tenemos nuestros productos tradicionales, ¿no? El camarón, por otro lado tenemos minerales de cobre, minerales de oro, los aceites de petróleo, tenemos también banano, esto por decir los más importantes, de ahí tenemos otros como flores y otros productos que están en el mercado chino, ¿sí? En cambio, como hablábamos hace un momento, dentro de los beneficios, está previsto que una vez aprobado el acuerdo, la maquinaria, ¿sí? La maquinaria, la tecnología, lo que se refiere a aparatos eléctricos, ¿sí? El tema de vehículos también, que ocupa un importante rubro en las importaciones de China, también van a tener una consideración importante dentro de los beneficios arancelarios del acuerdo, ¿ya? También tenemos dentro de las cifras de importaciones desde China del año anterior, gran cantidad de manufacturas de plástico, ¿sí? Y también de fundición de hierro. Entonces, esto por mencionar algunos de los más importantes, eh, hay otros productos que también tienen una gran repercusión en el mercado nacional, importados desde China. Como sabemos, hay tema de textiles y entre otros que, de cierto modo, restan competitividad a la industria nacional, ¿no? Entonces, esto como para tener claro el tema comercial entre Ecuador y China en el último año, ¿no? Dentro de las gestiones que se realizaron en la negociación de este acuerdo, existen unos productos, de cierto modo, no tradicionales, pero que podrían tener una buena acogida en el mercado chino, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos gran cantidad de productos, la mayoría de ellos de naturaleza agroindustrial, ¿verdad? Tenemos en su mayoría lo que son frutas, vegetales, cereales, que sabemos que son muy apetecidos por los consumidores chinos. Entonces, aquí ya nace una nueva oportunidad para que los empresarios ecuatorianos, los emprendedores ecuatorianos, vayan analizando proyectos de exportación de este tipo de productos, ¿no? En especial, como ya vamos a ver más adelante, uno de los aspectos importantes que considera este acuerdo es precisamente el apoyo a las MIPYMES, a los startups, ¿no es cierto? A empresas que están emprendiendo en el desarrollo de tecnología, de nuevos productos. Entonces, es un tema bastante interesante. Ahora, ¿qué aspectos no contempla el acuerdo? El acuerdo no prevé regulaciones respecto a temas de propiedad intelectual, porque obviamente sabemos que China es el proveedor más grande, ¿sí? De mercancías que no cumplen, por decirlo de algún modo, con el uso de marcas, ¿no? El uso de derechos de marcas. Hay bastantes copias o imitaciones de productos, pero bueno, sabemos que eso responde al tema del gran nivel de producción de China, ¿sí? Tampoco está considerado temas de compras públicas,
estándares ambientales y derechos laborales, ¿no? Entonces, estos aspectos no están contemplados dentro del acuerdo, ¿sí? Por otro lado, existen aspectos bastante innovadores, bastante interesantes que van a tener un impacto positivo acá en nuestro país, ¿no? Dentro de ellos lo que comentábamos, lo que corresponde a la cooperación económica, a la cooperación técnica, ¿verdad? Al apoyo de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas tecnologías, de innovación de maquinaria. También tenemos apartados de comercio electrónico, ¿sí? Sabemos que ahora ya es una tendencia en las negociaciones internacionales. Obviamente la cooperación en desarrollo tecnológico, que este va a ser un puntal sumamente importante dentro del desarrollo de la industria nacional. Y también hay apartados de facilitación al comercio y cooperación aduanera, ¿no? Esto en base al marco de los acuerdos regulatorios de la Organización Mundial de Comercio, que prevén también en el convenio de Kioto el tema de facilitación al comercio exterior, ¿no? Entonces vemos que también Ecuador ha estado trabajando mucho en este tema. Sabemos que por parte de la administración aduanera se llevó a cabo el proyecto de la adquisición de escáneres para mejorar el control y facilitar y dar fluidez al flujo de mercancías, tanto en importación como exportación. Entonces, este acuerdo también va a venir a apoyar a ese tema de facilitación y fluidez del comercio. Sí. Un poco para aclarar el escenario de en qué quedó el acuerdo, ¿no? Porque sabemos que se firmó el acuerdo el 10 de mayo, todos felices, todos contentos, y no contábamos con que el 17 de mayo iba a firmar el presidente el decreto de disolución de la Asamblea, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la normativa para aprobar un acuerdo comercial a nivel nacional, se debe contar primero con la aprobación de la Asamblea, ¿no? Ser el ente, el poder legislativo, el representante de todos nosotros, es necesario contar con la aprobación de la Asamblea, y una vez que se cuente con esta aprobación, sigue también un dictamen de la Corte Constitucional, que vendría a ser el último paso para que el acuerdo quede en firme y pueda darse continuidad a su aplicación, ¿ya? Entonces, ahorita tenemos el acuerdo en stand-by, ¿sí? Tenemos el acuerdo en espera, mientras se conforma la nueva Asamblea Nacional, y esto sabemos que más o menos se dará las elecciones, creo que son en septiembre, y de ahí tenemos que esperar que la Comisión de Relaciones Internacionales analice el tema, y creo que por ser un aspecto bastante importante para el país, creo que una vez conformada la Asamblea va a tener una prioridad este análisis del acuerdo comercial, ¿no? Y bueno, finalmente la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse, y personalmente pienso que al ser un acuerdo de tal envergadura, va a haber una buena acogida por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, ahorita estamos esperando que entre en vigencia el acuerdo mientras sucede todo esto. Sin embargo, ya hay que ir analizando todos los proyectos, todos los aspectos que se puedan aprovechar cuando entre ya en vigencia el acuerdo. Y no sé si tiene alguien alguna pregunta hasta el momento. En el chat no tenemos ninguna duda, pero yo sí quería preguntar, en la diapositiva de las cosas que no entran o que no sean eso, que no contemple el acuerdo, por ejemplo, ¿a qué se refiere eso de los estándares ambientales? Ya, muchas gracias, Graciela, por la pregunta. Generalmente los acuerdos comerciales tienen una estructura, ¿no? A nivel internacional, en donde se contemplan varias disposiciones, ¿ya? Dentro de esas disposiciones generalmente están hechas en base a las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, generalmente todos los acuerdos tienen una estructura, ¿verdad? Y dentro de ellas se encuentran aspectos como por ejemplo, las medidas de defensa comercial, las de medidas sanitarias, tema muy importantísimo que incluyen todos los acuerdos son las reglas de origen, que permiten determinar cuándo una mercancía es originaria
de un país para poder beneficiarse de una preferencia arancelaria. Hay otros temas de solución de controversias, de trato nacional, en fin. Entonces, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a las particularidades de la simetría que tiene China con Ecuador, entendería que no se contempló el tema de estándares ambientales porque es un tema bastante complejo para el Ecuador, ¿sí? Entonces, el Ecuador tiene que establecer un escudo, cierta protección para que estas prácticas comerciales no puedan causar un impacto ambiental acá en el Ecuador, ¿sí? Más o menos en esa línea va este tema, ¿verdad? Igual el tema de derechos laborales, al ser un tema ajeno al tema comercial, no se contempla dentro de este acuerdo. Y lo que hablamos de propiedad intelectual, que obviamente a China nunca le va a convenir que haya regulaciones sobre este aspecto, ¿no? De acuerdo. Ya, entonces, ahora sí entramos a lo más interesante, ¿sí? Y como comentamos hace unos segundos, los acuerdos comerciales tienen un apartado específico en lo que se refiere a reglas de origen. ¿Qué son estas reglas de origen? Estas reglas de origen son parámetros dentro del acuerdo comercial que permiten establecer las características que tiene que cumplir una mercancía para considerarse originaria de ese país y de esta manera poder beneficiarse de la preferencia arancelaria, ¿verdad? Entonces, estas reglas de origen generalmente están orientadas a establecer cuándo una mercancía se considera originaria, eh, a través de la especificación de la materia prima utilizada para producir esa mercancía, o el porcentaje de materia prima extranjera que se utilizó para producir esa mercancía. Entonces, dentro del acuerdo comercial con China, al igual que los otros acuerdos, tenemos este apartado de las normas de origen, ¿no? Entonces, aquí este acuerdo nos dice prácticamente que la mercancía es obtenida, íntegramente obtenida cuando se produce en el país, eh, también cuando se han utilizado materiales no originarios que no superen un contenido regional inferior al 40%, ¿sí? Excepto para las mercancías enumeradas en el anexo 4. Entonces, en el anexo 4 están las reglas específicas de origen, entonces ahí nos da a más detalles, ¿sí? Respecto a qué parámetros nosotros debemos considerar para que una mercancía pueda ser considerada como originaria y de esa manera acogerse a las preferencias arancelarias, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay diferentes, en cada acuerdo comercial, ¿sí? Dependiendo del bloque regional al cual se está adheriendo el acuerdo o el país, se puede establecer diferentes reglas de origen, ¿no? Entonces, en este caso, del acuerdo comercial con China no es la excepción y se puede ir visualizando en el anexo 4, ¿sí? También dentro de las reglas de origen tenemos un instrumento que es el certificado de origen, ¿sí? El certificado de origen es el documento que respalda, ¿sí?, que la mercancía haya cumplido con las reglas de origen o los criterios de origen que comentamos hace unos segundos. Entonces, este es un documento que tiene un formato especial, como ustedes pueden ver en pantalla, que va a ser emitido puede ser por un organismo autorizado en China, puede ser el caso, si la norma lo contempla, por el mismo exportador con ciertas condiciones, las cuales van a permitir certificar el origen de esta mercancía y que pueda de esa manera acogerse a la preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, este documento podríamos decir que es la autorización para que se pueda acoger a la preferencia de determinada mercancía. Cuando hablamos de preferencias arancelarias, estamos hablando de que van a existir ciertas modificaciones al arancel que tiene una mercancía, ¿no? Nosotros actualmente
en el arancel de importaciones del Ecuador, tenemos establecidas diferentes tarifas para diferentes grupos de productos acorde a una subpartida arancelaria. Entonces, estas subpartidas arancelarias tienen grabadas un arancel, ¿no?, que son los derechos arancelarios. Entonces, dependiendo de la complejidad del producto, dependiendo de el análisis que realice el organismo rector en materia de comercio exterior, se establecen los aranceles para cada subpartida y de esta manera, cuando se hace la importación, el importador tiene que pagar la tarifa establecida en el derecho arancelario de determinada subpartida. Entonces, el efecto del acuerdo comercial es que ese arancel va a tener una preferencia, ¿sí?, o una rebaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un producto que tiene un arancel del 5% y esa subpartida, ese producto, en el acuerdo comercial contempla que va a ingresar con 0% de arancel, entonces yo aplico la preferencia arancelaria del 0%, ¿sí?, y mi mercancía va a entrar sin el pago de aranceles, ¿ya? De igual manera, en el acuerdo contempla ciertas categorías que se refieren más que todo al tiempo que va a tomar aplicar una preferencia arancelaria, o podríamos decirlo mejor, que la desgravación arancelaria se va a realizar de manera paulatina en el transcurso de los años, ¿ya? Entonces, como vemos en el cuadro que tienen en la lámina, hay subpartidas que van a tener un ingreso inmediato con arancel 0%, es decir, van a entrar exoneradas de arancel, ¿sí? Luego tenemos diferentes categorías que se van aplicando de acuerdo a la sensibilidad del producto, ¿ya? ¿A qué nos referimos con sensibilidad? Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra industria textil, nuestra industria de confecciones, ¿sí?, se ve afectada por el ingreso de las importaciones de otros países, generalmente de China. ¿Por qué? Porque las prendas vienen a un costo sumamente más bajo que el costo que nosotros tenemos al producir una prenda acá en Ecuador. Entonces, ese se vuelve un sector vulnerable y tiene una sensibilidad alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las importaciones, si ingresan sin arancel, van a tener una afectación directa, ¿sí?, y van a perjudicar a la industria nacional. Entonces, dentro de este acuerdo, sí, se ha identificado por parte del Ministerio de Producción y todos los que negociaron el acuerdo, ¿sí?, varios subpartidas de sensibilidad baja, es decir, que el hecho de que esa mercancía ingrese sin arancel no va a tener afectación acá a la industria nacional. De sensibilidad media, productos que de cierto modo podrían tener un poco de repercusión en las importaciones acá en el Ecuador, y una sensibilidad alta cuando sabemos que la importación de ese producto va a ocasionar una grave repercusión a determinada industria, ¿no? Entonces, tenemos desgravaciones que van de los 5, 10, 15, 20 años, inclusive el acuerdo contempla para el caso de Ecuador, eh, que la desgravación sea a 17 años, 17.5 años, entonces va a depender mucho de la negociación que se realizó y de la categoría a la cual está asignada la subpartida, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para el Ecuador porque establece ciertos parámetros, sí, podríamos decir, establece cierto control a las mercancías que van a ingresar acá con preferencias arancelarias, ¿no? Entonces, mientras más sensible sea el producto, la rama o el sector productivo, ¿sí?, va a tener, por ejemplo, una exclusión o va a tener una desgravación, ¿sí?, a un plazo más largo. Entonces, de esta manera se establecen las categorías de desgravación, o sea, cómo se va a ir quitando el arancel en el tiempo, ¿no? Y ya para entrar a la materia de los productos como tal, tenemos que en el acuerdo se contemplan exclusiones, es decir, que estas mercancías que vemos en pantalla, ¿sí?,
van a tener que pagar el arancel que pagan actualmente. Es decir, estas no van a tener ningún tipo de preferencia arancelaria, no van a tener desgravación, ¿sí? Porque obviamente son mercancías de alta sensibilidad, ¿verdad? Como conversamos hace un momento. Dentro de ellos tenemos textiles y confecciones, va todo lo que es tema de algunos tipos de telas, tema de prendas de vestir, confecciones, calzado y demás, ¿verdad? Tenemos el tema de línea blanca, tenemos el tema de metal mecánica, de maderas y muebles, también que es una industria que está teniendo un crecimiento importante aquí en el Ecuador. Tenemos el ingreso de plásticos, ¿verdad? Sabemos que existe uno de los principales rubros, como veíamos al inicio de las importaciones chinas de los plásticos, entonces obviamente esas partidas quedan excluidas dentro del acuerdo para beneficiarse de las preferencias, ¿no? También tenemos la cerámica plana, y también tenemos industria acá en el Ecuador, y obviamente el tema de televisores, ¿no? Que es una industria que ha venido desarrollándose en los últimos años. Entonces, estos tipos de productos no van a tener ninguna preferencia arancelaria. No quiere decir que no pueden ingresar, ¿sí? Pueden ingresar, pero van a seguir pagando el arancel normal, y si tienen arancel específico, por ejemplo, el caso de textiles, calzado, cerámica, van a tener que seguir cancelando el arancel específico, ¿no? Entonces, dentro de este grupo excluido tenemos 828 subpartidas que agrupan este tipo de productos. Para que ustedes tengan una idea de las exclusiones, este es un extracto del acuerdo, ¿sí? Del anexo 2 respecto a los compromisos arancelarios que se establecen en el acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas subpartidas de prendas de vestir. Si ustedes se fijan en la última columna donde dice categoría, sí tenemos la categoría E, que es de exclusiones, ¿no? Entonces, estas mercancías quedan excluidas del acuerdo y tienen que pagar los aranceles, tanto el arancel ad valorem como el arancel específico para su ingreso al país. Sí, de esta manera lo que hacemos es defender y proteger a la industria nacional de las importaciones chinas. Pero, ¿qué pasa si a pesar de poner esta protección, o por decirlo de otro modo, los productos que están ingresando con desgravación arancelaria o con preferencia arancelaria empiezan a tener un impacto en la industria nacional, ¿sí? Porque puede darse el caso que de aquí a 1 o 2 años eh, resulte que la desgravación arancelaria que está establecida en el acuerdo ocasionó que uno de los sectores industriales en el Ecuador empiece a tener problemas de competitividad. Entonces, este acuerdo de facilitación también contempla una cláusula para la aplicación de salvaguardias bilaterales, ¿no? Obviamente sabemos que las salvaguardias son un mecanismo arancelario mediante el cual se establece un valor, ¿sí? Un valor de arancel adicional a los aranceles normales, con el fin de proteger y mermar las importaciones que están perjudicando a determinada industria o a determinado sector en el Ecuador. Entonces, el acuerdo sí contempla, sí, en base a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio en relación al tema de salvaguardias y medidas de defensa arancelaria, la imposición de salvaguardias, ¿no? Entonces ahí supongamos que Dios no quiere, el sector textil empieza a tener problemas por este tema, entonces se analizará por parte del organismo rector en materia de comercio exterior y se establecerá de pronto la necesidad de una salvaguardia bilateral, ¿no? Sí, por ejemplo, supongamos que empieza también la industria de vehículos a tener alguna repercusión, entonces ahí de pronto sería importante un análisis del sector automotriz y verificar cómo está el tema y ver si es necesaria la aplicación de la salvaguardia. Pues son temas ya un poco más que se van desarrollando en el tiempo al ver cómo va evolucionando la aplicación del acuerdo, ¿no? Entonces sabemos que hay herramientas también para defender a la industria en el caso de que el resultado del acuerdo empecemos a tener afectaciones a determinados sectores. Perdón que interrumpa, ingeniero. Hay una pregunta aquí y dicen de aprobarse, o sea, de que termine
el proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio con China, ¿cuál es el tiempo de aplicación? O sea, ¿qué tiempo va a durar? O sea, el acuerdo comercial es indefinido, ¿sí? Pero el cronograma de desgravación, si regresamos a esta lámina, ¿sí? Vemos que hay mercancías que, por ejemplo, supongamos que existe un producto que tiene un arancel del 30%. Se me ocurre vehículos, ¿ya? Entonces, el arancel de los vehículos es 30%. Entonces, dentro del acuerdo se contempla que la desgravación para los vehículos es a 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se va a ir reduciendo el arancel, ¿sí? Hasta que los vehículos al año 20 o al año 21 ingresen con arancel 0%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante una explicación para tener más claro, pero agradezco la pregunta porque generalmente se suele entender que si termina, por ejemplo, los 20 años ya se acaba el acuerdo. No, sino que los cronogramas de desgrabación tienen el tiempo, pero el acuerdo se mantiene. Les pongo, por ejemplo, el acuerdo de Cartagena, el que se firmó entre los países miembros de la Comunidad Andina. Ese acuerdo se firmó en 1969, ¿ya? Entonces, el acuerdo permanece en el tiempo, ¿sí? Hasta que haya de pronto algún tema que permita o que disponga la terminación del acuerdo. Entonces, puede ser que existan acuerdos que sí tengan un tiempo definido de duración, pero generalmente los acuerdos siguen en el tiempo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? Entonces, ya analizados los bienes que no se van a beneficiar de preferencias arancelarias, los excluidos, por decirlo de algún modo, tenemos ya los productos que vienen con tarifa cero inmediato, es decir, aquellos productos que apenas entre en vigencia el acuerdo van a ingresar al Ecuador con arancel 0%, ¿ya? Entonces, dentro de ellos tenemos, obviamente, lo que es tecnología, ¿sí? Sabemos que desde el 2020, todo lo que es tecnología tiene un arancel bastante bajo o tiene un arancel del 0%, ¿sí? Como ustedes pueden ver, dentro de las subpartidas arancelarias de los productos que entrarían de manera inmediata con arancel cero, tenemos lo que son celulares, lámparas LED, accesorios de computadora, discos duros y demás, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver en la lámina, tenemos la subpartida 847149, por ejemplo, ¿sí? En la cual vemos que tiene una categoría A0, es decir, que a pesar de que su partida arancelaria tenga un arancel del 10%, con la entrada de vigencia del acuerdo, ya la mercancía empieza a ingresar con un arancel de 0% a partir de la vigencia del acuerdo. ¿Ya? Entonces, en la primera columna tenemos el arancel 10%, y al estar en la categoría A0, que es del 0% inmediato, entonces la mercancía a la vigencia del acuerdo ya empieza a ingresar con 0% de arancel. Entonces, este tipo de productos son de aplicación inmediata, ¿no? Entonces, hay un gran número de subpartidas que ingresarían bajo este escenario, ¿verdad? Y luego tenemos una producción, unos productos de sensibilidad baja, es decir, que no tendrían mayor afectación dentro de la industria nacional, dentro de los cuales tenemos entre las subpartidas más importantes, ¿sí? El tema de pescado, conservas, microondas como tal, y artículos de higiene y confites, ¿no? Entonces, si ustedes pueden fijarse en el cuadro que tenemos en la parte inferior de la lámina, ¿sí? Este es un cronograma de desgravación, por ejemplo. Si nos fijamos en la parte que nos dice hornos de microondas en la primera fila, ¿sí? Vemos que la partida 851650 correspondiente a hornos de microondas tiene un arancel del 30%. Es decir, yo ahorita si importo un microondas, yo pago de arancel 30%.
pero como está en la categoría A10, yo tengo que ir reduciendo cada año un porcentaje del arancel. Entonces, ustedes se fijan, al año 1 ya me reducen 3 puntos, ¿sí? Al año 2 vemos que ya me reducen 6 puntos y así va reduciéndose el arancel hasta el año 10, donde ya yo podré importar microondas desde China con un arancel del 0%. ¿Sí? Entonces, este es el cronograma de desgravación arancelaria. Este está en el anexo 2 del acuerdo. Entonces, aquí podemos nosotros definir el producto que queremos importar, ubicar la subpartida arancelaria y la subpartida arancelaria ubicarlo dentro del anexo 2 del acuerdo y verificar cuál es la preferencia que va a tener ese producto. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden revisar, por favor, aquí en la línea 3, por ejemplo, de la lámina, donde dice el número 7013 referente a hornos, tiene un arancel del 30%, pero si ustedes se fijan, tiene la categoría E. ¿Qué querrá decir esto que tiene la categoría E? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Quién me puede comentar? ¿Exento? No es que esté exento, está excluido del acuerdo. Excluido. ¿Sí? Muchas gracias, Graciela. Está excluido del acuerdo, es decir, este producto, estos hornos no van a tener ningún tipo de preferencia arancelaria. ¿Sí? Y luego tenemos los productos de sensibilidad media, ¿sí? Que estos ya generalmente la desgravación está programada de 15 a 20 años, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de ellos tenemos el tema de automóviles, de vehículos, de artículos de plástico, no todos, ¿no? Determinados artículos de plástico, temas de juguetes y carne, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver igual acá. Me gustaría que revisen la línea, puede ser la línea 7390, que está más o menos al medio de la lámina, ¿cierto? Dice vehículos de 3 ruedas, ¿ya? Entonces ahí el arancel de este tipo de productos en una importación normal actualmente es de 40%, ¿sí? Pero la categoría es a 17, es decir, que esa desgravación va a ser a 17 años, ¿no es cierto? Entonces yo aquí empiezo a ubicar que en el año 1 ya tengo un arancel de 37.6%, para el año 2 ya me bajo a 35%, y en el año 16, por ejemplo, ya tengo 2.4%, y en el año 17 yo ya puedo ingresar este tipo de vehículos sin el pago de arancel. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo cómo funciona este tema de las preferencias arancelarias, de las desgravaciones, ¿sí? Voy viendo qué productos yo voy a poder proyectarme, si se quiere, a traer en el futuro, ¿sí? Dependiendo de la necesidad o del negocio que yo necesite realizar o tenga la oportunidad de realizar. ¿Sí? Veo una pregunta en el chat que nos dice, buenas noches, gracias por la capacitación. Por favor, ¿nos puede compartir el acuerdo o indicar cómo se llama el acuerdo? Por supuesto que sí. El acuerdo es el Acuerdo Comercial Ecuador-China. Ustedes pueden ingresar para descargarlo a la página del MIPRO, ¿sí? A la sección de acuerdos comerciales y hay una opción que te dice acuerdos me parece que es pendientes, acuerdos pendientes o algo así, ¿sí? O si no, ustedes googlean acuerdo comercial Ecuador-China y te va a salir igual la opción de la página del MIPRO y ahí te va a salir el texto del acuerdo como tal, donde tienes el anexo 2 donde consta el cronograma de desgravación de las subpartidas y todo el cuerpo del acuerdo, ¿no? Es un documento bastante grande, por eso no es posible compartirlo ahorita, ¿sí? Pero les puedo enviar el link si gustan, les puedo compartir el link para que ustedes puedan también descargar, ¿sí? Entonces,
eh, estas son las particularidades generales del acuerdo comercial con China. Como vemos, es una buena oportunidad para, más que todo, para los productos ecuatorianos, tengan el acceso a China libre del pago de impuestos o con impuestos reducidos. Y de esta manera el Ecuador, la industria ecuatoriana tenga esa oportunidad de despegar, de alcanzar un mayor nivel de participación en el mercado internacional con este socio comercial tan importante como es China. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado en esta noche. Perdón que tuve un problema técnico. Y había una pregunta, o más bien creo que era una consulta que querían el señor Jimmy Pisco, sí, ¿cómo puede acceder al tratado? Si, si podemos descargarlo de algún lado. No se le escucha, Patricio. Gracias, Graciela. Sí, justo acabamos de conversar hace unos minutitos. Les decía que el texto del acuerdo es bastante pesado y es imposible compartirlo. Más bien, en este momento les voy a mandar al chat el link donde ustedes pueden descargarse el acuerdo para que lo puedan revisar. Listo, muchas gracias. Yo quería hacer una consulta, más bien, hemos visto que hay beneficios con los tratados de libre comercio, ¿no? Que no todo es malo, pero sin embargo, hay muchos emprendedores o microempresarios, más que todo, que se sienten amenazados. ¿Cuáles podrían ser las causas para que ellos se sientan de esa manera? O sea, no tomarlo con los beneficios que puede traer justamente estas negociaciones, estos acuerdos comerciales entre países. Pero a pesar de eso hay ese temor de que quizás el Estado no está cubriendo todas sus, no sé, las expectativas para que la industria se mantenga y no se vean amenazados. Sí, muchas gracias por la pregunta y es una pregunta bastante interesante. Y aquí hay que considerar que en las negociaciones, cuando inició este tema del acuerdo durante el 2022, se supone que previo a suscribir un acuerdo, tú debes reunirte con todos los sectores productivos, con todos los sectores industriales y de esa manera verificar cuáles son sus necesidades y esas necesidades plasmarlas en el acuerdo, ¿sí? Obviamente, entiendo que hubo esa sociabilización con los diferentes sectores y de ahí se derivaron, por ejemplo, las discusiones que ahora están en el acuerdo. Pero entiendo que hay ese miedo por parte de algunos sectores porque puede ser que dentro de la negociación no se consideraron ciertas situaciones un poco más específicas, ¿sí? Es decir, no se consideraron subpartidas que de pronto se consideraron como de sensibilidad baja, pero en realidad tienen una sensibilidad importante para ese sector. Entonces, supongamos, se me ocurre del sector metalmecánico, ¿ya? En el caso de que empiece a ingresar, no sé, manufacturas de hierro o acero, ¿sí? Esto podría afectar al tema de la, la industria metalmecánica, se me ocurre por decir un ejemplo, ¿no? Entonces sí existe por parte de algunos sectores ese miedo, ¿sí? Pero como veíamos en el acuerdo, existen varias opciones como de aplicación para proteger en el caso de que empieza a haber una incidencia importante o afectación importante de determinado sector. Entonces tenemos herramientas que pueden ayudar por ejemplo, a suspender cierta liberación
o también, como veíamos, imponer salvaguardias, ¿no? Entonces, existen los mecanismos, obviamente, eso dependerá del análisis del sector, del análisis del organismo rector en materia comercial, que es el COMEX, ¿sí? Pero sí existe en realidad algunos mieditos por ahí por parte de algunos sectores. Perfecto. Tenemos aquí un comentario de Joe Ortega que nos dice muy buenas noches y está muy agradecido por la capacitación. Como empresa, como Rodríguez Albán, pues y con la colaboración del ingeniero Narváez también, nuestro objetivo es justamente ese, apoyar y, y colaborar para que las dudas que tengamos, pues se puedan solventar. Tenemos otra, a ver, nos pregunta el señor Ortega mismo, si existe la posibilidad de montar una fábrica contando con el acuerdo bilateral. O sea, a través del acuerdo se puede montar una fábrica, se puede empezar así. Claro, o sea, la posibilidad de montar una fábrica existe, pero tendrías que ver cuál es el enfoque que le vas a dar a la fábrica. Supongamos que tú quieres montar una fábrica, no sé, se me ocurre no sé si es una fábrica textil o una fábrica de metalmecánica, pues hay una diversa gama de industrias, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer un análisis de cuál es tu necesidad, ¿no es cierto? Y de esa necesidad, analizar qué productos tú necesitas para impulsar el desarrollo de tu fábrica y ver si esos productos se encuentran dentro del acuerdo con una preferencia arancelaria de 0%, o si, por ejemplo, tú tienes un proyecto a largo plazo y dices, ¿sabes qué? Se me ocurre, yo quiero importar, quiero hacer vehículos, ya, por último. Entonces dices, yo quiero importar partes de vehículos, veo si estas partes de vehículos tienen desgravación y se encuentran en una categoría A5, que quiere decir que en 5 años ya van a entrar con arancel cero. Entonces yo me proyecto a mi fábrica irla desarrollando y la pongo en marcha cuando ya venga el 5.º año, que sé que la mercancía va a ingresar con arancel cero. El beneficio es que tú sepas qué productos tienen preferencia arancelaria y te puedas beneficiar de esa preferencia. Esa es la clave cuando tú quieres aplicar este tema de los acuerdos comerciales a un negocio, ¿no? Aparte de, obviamente, del estudio de mercado de proveedores que tú tienes que realizar en China, ¿sí? Que sería un aspecto importante también a considerar. Pero si tú ya tienes un proyecto de fábrica, mira qué productos tú necesitas para el desarrollo de tu fábrica, cuándo lo vas a emprender y ver si esos productos tienen alguna preferencia arancelaria. Muy bien. Con respecto a esto de los proveedores de China, ¿de alguna manera se puede tener algún catálogo o seguridad de los proveedores allá? No, no, catálogos no existen. Lo que existen es varias maneras en las cuales tú puedes certificar la existencia o la veracidad de una fábrica. No existen, por ejemplo, ahora plataformas como Alibaba, en las cuales te ofrecen una determinada calificación del proveedor. Puedes ver ahí la trayectoria, puedes ver incluso los comentarios. Dices, es un proveedor 5 estrellas, 4 estrellas, en fin. Pero también existen empresas dedicadas a ese negocio, ¿no? O sea, tú contratas a la empresa para que te haga una verificación in situ de la fábrica, para ver que la fábrica existe, que la fábrica te fabrica. Inclusive hay algunas empresas que te ofrecen el servicio de auditoría, es decir, van y te hacen un análisis de tu proveedor, investigan en las administraciones tributarias de China y te dicen, ¿sabes qué? Si esta empresa es confiable, cómprale, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos a los cuales se puede realizar para verificar la fiabilidad de los proveedores chinos. Dice, me puede ayudar por favor con su número de contacto? ¿De cuál? ¿Del ingeniero? Ahí Por favor, pueden ahí me contactarse confirma. con Rodríguez Asociados. Ellos tienen un staff de profesionales en el tema, en el área de comercio exterior, que les pueden apoyar igual solventando sus inquietudes. Listo, sí, ok,
que quiere hacernos justamente esta consulta de la posibilidad de poder montar la propuesta de una fábrica con productos de China. Antes de cerrar, también tengo otra duda con respecto a los productos no tradicionales, que vi mucho a la parte de la fruta. Por ejemplo, si ya se hizo el análisis y se llegó a este acuerdo comercial, me imagino que de alguna manera tienen que sociabilizar también a los pequeños productores, ¿no? Los agrícolas que se dedican a la producción de estos productos como para ayudarlos a que sea un producto de exportación y que puedan valerse del tratado una vez que ya esté en aplicabilidad. No sé en esa parte si es que entra o quién tendría que entrar ahí para tratar de encaminar a estos pequeños productores que, no sé, puedan crear un centro de acopio y entregarse el producto y el producto sea de exportación. Sí, gracias por la pregunta y el comentario. En este caso, ahí juegan un papel fundamental las diferentes asociaciones, los gremios generalmente de agricultores, los gremios de las cámaras inclusive, que tienen bastantes asociados. Entonces, ellos son los entes de encargar y de dispersar esta información para que pueda llegar a las personas que generalmente no entienden mucho de este tema, pero que se les puede indicar, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de las diferentes cámaras, asociaciones, gremios productivos, empresariales, industriales, es un papel fundamental para poder comunicar los beneficios del acuerdo, ¿no? Y que de esta manera las personas que directamente están en la producción o son pequeños y medianos productores puedan también tener acceso a estos beneficios. Perfecto. No sé si dentro de los participantes pues tienen alguna duda adicional que requieran hacerla. Dentro del chat no tengo más preguntas. Pueden igual abrir el micrófono sin ningún problema y hacer la consulta. Y bueno, si no tenemos más, pues agradecerles nuevamente por su tiempo, por haberse dedicado este tiempo. Al ingeniero Narváez también muchísimas gracias por compartir este conocimiento y estaremos pendientes a ver cómo se va desarrollando la aprobación de este tratado, que en realidad sí tiene sus beneficios, ¿no? Y hay que saber aprovechar. O sea, y muchísimas gracias, Rodríguez Albán, pues nuestro objetivo de querer apoyar al microempresario, al emprendedor, mmm, damos la oportunidad de estos espacios para que puedan aprovecharlos y sacar lo máximo posible. Entonces, agradecerles nuevamente, muchísimas gracias, una linda noche, ingeniero, para tenerle una próxima vez por aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por su tiempo y su atención. Una buena noche y hasta la próxima.